Cuando por fin logramos romper la loseta y escarbar en la tierra seca, el olor a podrido casi nos hace vomitar ahí mismo. No era una tubería rota ni un animal muerto. Era un frasco de vidrio grueso, pintado de negro y sellado con mucha cera roja. Adentro, nadando en una sangre espesa, negra y apestosa, estaban nuestras fotos de las últimas vacaciones familiares. La mía, la de mi esposa y la de mi niña. Pero a las 3 les habían arrancado los ojos y tenían atravesados decenas de alfileres oxidados. Muy buenas noches, comunidad. Sabemos que a veces, cuando nos empieza a ir mal en la vida, le echamos la culpa a la mala suerte, a las casualidades o a una mala racha. Pero casi nunca nos detenemos a pensar que esa desgracia puede tener un nombre y un apellido. Hoy les presentamos una selección de historias que de verdad los van a dejar con una sensación de terror, de coraje y de muchísima paranoia al terminar la sesión de hoy. Créanme cuando les digo que esta noche van a poner a prueba la confianza que le tienen a sus vecinos, a sus supuestos amigos y hasta a su propia sangre. Hay historias de envidias que pudren paredes, de rituales a las 3 de la mañana del otro lado del muro y de trabajos de magia negra que se entierran para destruir familias enteras. Al final, ¿qué es real o no? Es una opinión que solo es de ustedes. Iniciamos con los relatos de hoy. Ya no hay marcha atrás. Ya estás entrando en los siguientes relatos de esta noche. Un saludo a la comunidad si esta historia se publica. Me llamo Sergio y esto pasó en el Estado de México hace unos 7 años. Mi esposa y yo llevábamos tiempo ahorrando con muchísimo esfuerzo para construir nuestra casa. Compramos un terreno en una colonia que apenas se estaba poblando y poco a poco levantamos nuestros cuartos. Éramos una familia muy sana, muy unida. Teníamos a nuestra niña de 5 años y la vida nos sonreía. En el terreno de al lado vivía una señora ya mayor, doña Leticia. Al principio parecía buena gente. Nos ofrecía agua cuando estábamos colando el techo y siempre nos saludaba. Pero cuando por fin terminamos la casa, le pusimos piso de loseta y compramos un carro de agencia. La actitud de la señora cambió por completo. Ya no nos saludaba. Se nos quedaba viendo con un odio muy extraño desde su ventana y nos dimos cuenta de que siempre echaba agua con un olor rarísimo, como a vinagre y ajo, justo en la banqueta de nuestra entrada. No le dimos importancia. Pensamos que eran cosas de gente grande. Pero entonces empezó el infierno. Primero fue mi hija. De la nada empezó a enfermarse de asma. Tosía toda la noche, se ponía pálida y decía que sentía un peso en el pecho, como si alguien se le sentara encima. Luego fue mi esposa. Le empezaron a salir unos moretones enormes en las piernas y en los brazos, como si alguien la golpeara mientras dormía, y se le empezó a caer el cabello a puños. Yo perdí mi trabajo de forma inexplicable. El dinero se nos iba como agua en doctores que no nos daban ningún diagnóstico claro. La casa, que tanto trabajo nos había costado, empezó a oler mal. Era un olor a caño revuelto con carne echada a perder que se concentraba en nuestra recámara principal, justo debajo de la cama. Mi suegra, que es de un pueblo en Hidalgo y sabe mucho de estas cosas, vino a visitarnos porque estábamos desesperados. Apenas cruzó la puerta de la casa, se empezó a ahogar y se tuvo que morir al pan. Me dijo muy seria: a ustedes los están trabajando y es magia negra de la más pesada. El mal lo tienen enterrado ahí adentro. Ella misma trajo a un señor que trabajaba limpiando casas de malas energías. El señor entró, no nos pidió ni un peso por adelantado, solo sacó un péndulo y empezó a caminar por la casa. El péndulo empezó a girar como loco cuando entró a nuestra recámara. Se hincó junto a la cama, golpeó la loseta con los nudillos y nos dijo: tienen que romper aquí, ahorita mismo. Yo agarré un cincel y un mazo. Con todo el dolor de mi corazón empecé a romper el piso nuevo. Al quitar el cemento y llegar a la tierra, el olor a podrido inundó el cuarto. Era insoportable. A medio metro de profundidad, la pala chocó con algo. Era un frasco de vidrio sellado. El señor nos dijo que no lo tocáramos con las manos desnudas. Se puso unos guantes de carnaza y lo sacó. Adentro había una mezcla asquerosa de tierra negra, que el señor nos confirmó que era de sangre coagulada, pelo de animal y lo peor de todo, unas fotografías nuestras. Eran las fotos que le habíamos regalado a doña Leticia en una Navidad.
estaban quemadas de las orillas, dobladas y llenas de alfileres oxidados, atravesando nuestros ojos y el pecho de mi niña. Además, había un muñeco de cera amarrado con hilo negro a un hueso pequeño, que parecía de un animal muerto. Mi esposa se soltó a llorar de la impresión. El señor metió el frasco en una bolsa de tela roja, le echó sal de grano, alcohol y le prendió fuego ahí mismo en el patio mientras rezaba cosas en un idioma que no entendí. El humo que salió de eso era negro y apestaba a azufre. No tuvimos forma de reclamarle a la vecina porque no había pruebas legales, pero al día siguiente de quemar el trabajo, la señora amaneció en el hospital con una parálisis facial severa. El mal siempre se regresa al A partir de esa semana, la salud de mi niña mejoró por completo. A mi esposa se le quitaron los moretones y yo conseguí un trabajo mejor. Nosotros terminamos vendiendo esa casa y nos fuimos muy lejos. Aprendí a la mala que la envidia es el demonio más silencioso que existe y que hay gente que prefiere gastar su dinero en destruir la felicidad ajena antes que construir la propia. Buenas noches. Gracias por escuchar. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Es algo en lo que crees o puedes creer o no? A mí me deja una sensación de mucha impotencia y escalofrío. Es verdaderamente perturbador pensar que la misma persona que te da los buenos días y te sonríe por encima de la barda puede ser la misma que en la madrugada está enterrando un frasco con tu nombre para verte destruido. La magia negra, impulsada por la pura envidia vecinal, es un terror muy terrenal, muy silencioso, que se te mete hasta la raíz de la casa. Pero ahora cambiamos de tema y continuamos con más historias. Hola a todos en la comunidad. Me llamo Daniel y esto que les voy a relatar ocurrió cuando me independicé por primera vez y me fui a rentar a una colonia popular acá en la ciudad de Puebla. Encontré a muy buen precio la mitad de una casa dúplex. Ya saben cómo son esas construcciones. 2 casas pegadas que comparten la pared de en medio, donde literalmente puedes escuchar si el vecino prende la licuadora o si tiene la televisión muy alta. La casa estaba bien, recién pintada. Mi vecina, la de la otra mitad, era una señora de unos 60 años a la que todos en la cuadra conocían como Doña Rosario. De día, era una señora de lo más normal. Iba al mercado, barría su banqueta y me daba los buenos días. Lo único raro es que siempre andaba vestida de negro y su patio trasero estaba tapado con láminas altísimas para que nadie pudiera asomarse. El problema empezó en mi segunda semana viviendo ahí. Yo trabajaba en un cibercafé y llegaba cansado, así que caía rendido. Pero una noche me desperté de golpe. Eran pasadas las 3 de la mañana. Mi cama estaba pegada a la pared que compartíamos y a través del muro se escuchaba un murmullo constante. Al principio pensé que había dejado la radio prendida, pero no, era su voz. Doña Rosario estaba hablando, pero no estaba platicando por teléfono ni rezando un Padre Nuestro. Era un cántico rápido, gutural, en un idioma que sonaba rasposo, como si le faltara el aire. Pegunté la oreja a la pared por pura curiosidad. De repente, el cántico se detuvo, y entonces escuché el sonido de un animal. Era un quejido ronco, como de un borrego o un chivo, pero ahogado. Luego se escuchó un golpe metálico muy seco, seguido de un chapoteo en el piso, como si estuvieran vaciando una cubeta de agua de golpe. Unos minutos después, un olor espantoso a hierro, a sangre cruda y a hierbas quemadas empezó a filtrarse por los enchufes de la luz de mi cuarto. A la mañana siguiente no le dije nada. La vi salir a barrer su banqueta como si nada hubiera pasado. Yo pensé que a lo mejor me había sugestionado o que la señora mataba gallinas para vender, no sé. Traté de buscarle una explicación lógica. Pero los ruidos se volvieron cosa de cada martes y cada viernes. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre el mismo rezo en ese idioma asqueroso y el olor a sangre. La gota que derramó el vaso fue una madrugada de noviembre. Esa noche no escuché animales, pero escuché que arrastraba muebles y luego un silencio muy pesado. Sentí la necesidad de saber qué diablos estaba haciendo. Subí al segundo piso de mi casa y me metí al baño, porque la ventanita de ventilación quedaba justo arriba de su patio trasero, por encima de sus láminas. Me subí a la taza del baño y me asomé con mucho cuidado en la oscuridad. El patio de Doña Rosario no tenía focos prendidos. Solo estaba iluminado por un círculo de veladoras negras en el piso de cemento. En medio estaba ella,
Traía una bata blanca que estaba completamente salpicada de rojo. En las manos tenía una batea de madera llena de pedazos de carne cruda y un líquido oscuro. La señora caminó hacia la esquina más oscura de su patio, un rincón donde la luz de las velas no llegaba. Empezó a aventar los pedazos de carne hacia la sombra, mientras decía en español, pero con una voz ronca que no parecía de ella: «Come, mi niño, come y dame lo que te pido». Yo esperaba ver salir a un perro o a un animal grande, pero lo que se desprendió de la pared no era un animal. Era una sombra densa, negrísima, que tenía la forma de un hombre jorobado, pero que medía fácilmente más de 2 metros. No tenía ojos ni cara, solo era una masa de oscuridad que parecía absorber la luz. Se agachó en el piso y empecé a escuchar el sonido espantoso de huesos triturándose y carne desgarrándose. La señora lo veía comer con una sonrisa de pura adoración. Yo me tapé la boca con las 2 manos para no gritar. El terror me tenía temblando arriba de la taza del baño. Y entonces cometí un error. Al querer bajarme, mi pie resbaló y le pegué al azulejo del baño. Hizo un ruido sordo. Allá abajo, en el patio vecino, la sombra dejó de comer. Se enderezó lentamente. Aunque no tenía rostro, les juro por Dios que sentí cómo clavó su atención directamente en la ventanita de mi baño. Doña Rosario también volteó hacia arriba. Me vio. Me miró fijamente a través del cristal con una sonrisa macabra, levantó su mano manchada de sangre y me dijo adiós, moviendo los dedos lentamente. Y justo en ese momento, escuché una voz vibrando adentro de mi propia cabeza, una voz que sonaba a tierra y podredumbre, que me susurró al oído derecho: «Ya te vimos». Me bajé de un brinco, agarré mis llaves, mi cartera y salí corriendo de la casa en pijama. Caminé por la avenida iluminada hasta que amaneció y me fui directo a casa de un amigo. Ni siquiera regresé por mis muebles. Le pagué a un flete para que los sacara por mí en pleno día mientras yo me quedaba en la esquina. A veces sigo pensando en las casas dúplex y en los departamentos pegados. Te acuestas en tu cama, confiado en que estás a salvo, ignorando por completo que a 15 centímetros de tu cabeza, del otro lado de la pared, tu vecino puede estar dándole de comer a un demonio en la oscuridad. Buenas noches. Gracias por escuchar. ¿Qué opinan de esta historia que nos comparten desde Puebla? ¿Es algo en lo que crees o puedes creer o no? A mí siempre me va a parecer escalofriantes la idea de la falsa privacidad. Vivimos rodeados de extraños. Solo nos separa una capa de ladrillo y yeso en que las personas que duermen a unos metros de nosotros tienen los mismos valores o los mismos miedos. Pero historias como esta nos demuestran que hay quienes ya perdieron el miedo hace mucho tiempo, porque aprendieron a alimentar a aquello que nos aterroriza. Pero ahora cambiamos de tema y continuamos con nuestra última historia de esta noche. Hola a todos en la comunidad. Mi nombre es Mariana y soy de la Ciudad de México. Lo que les voy a contar no es algo de lo que me sienta orgullosa. Al contrario, es una confesión y al mismo tiempo una advertencia para todas esas personas que creen que jugar con los sentimientos y el libre albedrío de otros no tiene consecuencias. Hace 4 años, mi novio de toda la vida, Carlos, me dejó. Me cambió por otra mujer y se fue a vivir con ella. Yo caí en una depresión espantosa. No comía, no dormía. La obsesión me estaba volviendo loca. En mi desesperación, le hice caso a una compañera del trabajo que me recomendó ir con una señora al mercado de Sonora para que me hiciera un trabajo de retorno, un amarre. Fui un martes. La señora me metió a un cuartito oscuro y figuras que ni siquiera supe reconocer. Le conté mi situación llorando. Ella me miró sin ninguna compasión y me dijo: «Si quieres que regrese arrastrándose, te va a costar caro y no hablo de dinero. Un amarre negro se sella con sangre. Él va a volver, pero te advierto una cosa: cuando cruce tu puerta, ya no te vas a poder arrepentir». Yo estaba tan cegada que acepté. Me pinchó el dedo índice izquierdo con una aguja gruesa y dejó caer varias gotas de mi sangre sobre una foto de Carlos, que luego amarró con hilo rojo a un sapo negro disecado y lo metió en un frasco con tierra y aguardiente. Me cobró muchísimo dinero y me mandó a mi casa a esperar. Pasaron 3 semanas. Yo ya empezaba a pensar que me habían estafado, hasta que una madrugada de sábado, pasadas las 2 de la mañana, escuché que tocaban la puerta de mi departamento. Me asomé por la mirilla. Era él. Era Carlos.
Tenía la cabeza agachada y estaba empapado, aunque esa noche no estaba lloviendo en la ciudad. Abrí la puerta rápido. En cuanto entró, me abrazó. Estaba helado, su piel parecía hielo, y me dijo llorando que me perdonara, que no podía ni respirar si no estaba a mi lado. Yo sentí que había triunfado. Dejé que se quedara a dormir y al día siguiente trajo sus cosas. Pero el triunfo me duró muy poco. Ese mismo fin de semana me di cuenta de que el hombre que había regresado a mi casa ya no era mi Carlos. Físicamente era él, pero por dentro estaba vacío. Empezó a dejar de comer. Solo tomaba agua. Su piel se puso de un tono grisáceo y siempre, todo el tiempo, tenía un olor penetrante a tierra mojada, a flores marchitas. Olía a panteón. Yo le preguntaba qué le pasaba y él solo me miraba con unos ojos opacos sin brillo y me repetía con una voz muy monótona: «Estoy aquí porque tú me llamaste». El terror de verdad empezó por las noches. Carlos no dormía. Yo me acostaba a su lado y él se quedaba con los ojos abiertos, mirando al techo. Una noche me desperté de madrugada con una sensación de pesadez horrible en el pecho. Me giré para abrazarlo, pero su lado de la cama estaba vacío y frío. Me tallé los ojos y miré hacia la oscuridad del cuarto. Carlos estaba parado en la esquina de la habitación, de espaldas a la ventana. Estaba completamente inmóvil, con los brazos caídos a los lados. «Carlos, ¿qué haces ahí? Ven a acostarte», le dije en voz baja. No me contestó. Prendí la lámpara del buró. La luz amarilla lo iluminó a medias. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, sino como si estuviera viendo algo directamente a través de mi frente. Y entonces vi que estaba sonriendo, pero era una sonrisa forzada, antinatural, que le estiraba la piel de las mejillas hasta enseñar las encías pálidas. Di un brinco hacia atrás en la cama, aterrada, y entonces, sin mover la boca, escuché que una voz salía de él. No era la voz de Carlos, era un siseo, una voz doble, rasposa, que sonaba como tierra rozando contra metal. ¿No era esto lo que querías? Ya lo traje y ahora me voy a quedar a vivir con ustedes. Empecé a gritar. Salí corriendo de mi propio departamento en pijama, bajé las escaleras del edificio y me quedé llorando en la caseta del policía hasta que amaneció. Esa misma mañana fui corriendo al mercado de Sonora a buscar a la bruja. Le rogué que deshiciera el trabajo, le ofrecí más dinero. Ella ni siquiera me dejó entrar a su local. Se asomó y me dijo: «Te lo advertí. El muerto que mandé para doblegar su voluntad ya probó tu sangre en el frasco. Él ya se acomodó en el cuerpo de tu muchacho, y a los muertos no se les corre». Nunca volví a ese departamento. Le pedí a mi hermano que fuera a sacar mis cosas semanas después. Él me dijo que cuando entró, Carlos estaba sentado en el piso de la sala a oscuras, apestando a podrido, y que solo le sonrió cuando se llevó mis maletas. Sé que él sigue buscándome. A veces, en la madrugada, escucho pasos afuera de la puerta donde rento ahora y percibo ese olor a tierra mojada que se filtra por debajo de la puerta. Pagaría lo que fuera por regresar el tiempo y entender que cuando fuerzas el amor con magia negra, el amor nunca regresa. Lo que regresa es un demonio disfrazado de lo que más querías. Buenas noches.